uno de los máximos referentes aquí en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires y en el país, de lo que es el trasplante de órganos. Lo despertamos a Diego, estaremos despertando a todo el mundo. Mientras nos despertamos nosotros, el doctor Diego Fernández también del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Buen día María Debbie, a todos el estudio y a todos los oyentes. Gracias por atendernos tempranito. Diego, ¿hoy es el día de la donación de órganos a nivel nacional o internacional? No, es un día nacional. Nacional. Sí, se festeja desde el año 1997 a consecuencia de una primer paciente que se trasplantó de hígado en un hospital público. Ajá. Y a partir de ahí esa paciente, bueno, se conmemora también que ella después de eso dio a luz y dio una familia después de haber recibido un trasplante, mostrando esto, digamos, que la donación de órganos es no solo salvar vidas, sino que también es dar vida a los pacientes que reciben ese órgano y que la vida a partir de eso también continúa y que sigue su camino. ¿Cuántos trasplantes se hacen, Diego, por estos tiempos, ¿no? Porque ha cambiado mucho todo, seguramente la tecnología ha contribuido en que se hagan más y que ustedes tengan mayores facilidades o recursos, ¿no? A pesar de la crisis. Sí, las crisis han tenido su impacto, puntualmente la del COVID, en su momento, donde en el 2019 habíamos hecho un pico de trasplante, un récord en la Argentina, y luego de ahí estamos en una paulatina y lenta recuperación, también con impacto de crisis económica, ¿no? Como también todos sabrán. Pero básicamente tenemos un promedio nosotros de entre 14 y 15 donantes por millón de habitantes. Esto implica a veces, bueno, a lo que va de la fecha hoy, 550 trasplantes renales en el país a mitad de año, 180 trasplantes de hígado, 40 trasplantes cardíacos, pulmonares, bueno, hay un montón. Prácticamente, para que ustedes se den una idea, cada entre 4 y 6 horas se está terminando un trasplante en la Argentina, en alguna parte de nuestro país, tanto en el interior como en las provincias, como en Capital Federal. Y bueno, el ritmo de trasplante es bastante elevado y ha aumentado en los últimos años alrededor de un 10%, que parece poco, pero para nosotros es muchísimo, y para todos los pacientes que están en lista de espera también. Claro, la lista es enorme también, María Delia. A ver, tú contanos, sabes, contanos no, cómo es hoy el tema de la lista para siempre, obviamente recibir un órgano. Exacto, siempre nosotros hacemos un paralelismo con el Titanic, que es una historia tan conocida, donde tenemos pocos salvavidas y muchos necesitados, digamos. Así que en ese administración de los salvavidas tratamos de darle los salvavidas al que hoy, en el día de hoy, justamente más enfermo está y más lo necesita. Entonces esa es la emergencia o la urgencia de un trasplante y se van asignando de esa forma. Entonces el paciente que hoy está más enfermo, haya entrado o no con antelación a la lista, es el que recibe el órgano porque es el que lo necesita para sobrevivir. O sea, no es que... Al que más le urge, ¿no? Exactamente. Entonces por eso justamente se salva esa vida y se permite la supervivencia de esa persona. La verdad que eso es realmente milagroso cuando uno lo vive, porque es estar a morir de horas, de morir, digamos, de perder la vida, a la verdad que florecer en 24 o 48 horas, porque uno cuando cambia un órgano es impresionante la vitalidad que le genera al paciente, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y qué maravilla escuchar a pacientes trasplantados. Escuchás a una persona con tanto agradecimiento, escuchás la gratitud de alguien que sabía que estaba en riesgo su vida y que, bueno, me parece que por esa cuestión de interdisciplinaria que conforman ustedes, ¿no? Ha salvado su vida milagrosamente porque un ser también decidió que, bueno, si ese órgano ya no podía darle vida así, pudiera dárselo a otro, ¿no? Sí, la verdad que el proceso de la donación y de las familias donantes y la persona que dijo en vida, que es lo que nosotros tratamos de hacer, que dijo en vida, sí, yo voy a ser donante, es fantástico, porque eso en ninguna parte del mundo y en nuestro país más, o sea, no tiene contraprestación. O sea, uno lo hace por amor, es un altruismo total. Nadie está pensando en una retribución porque uno se va de este mundo. Entonces, de alguna forma, la verdad que tantas cosas que pasan en este mundo, pensar la felicidad que esto genera, ¿no? Y que es vida. O sea, y la vida
es todo, porque no existe otra cosa más que vivir, si uno puede vivir. Después uno puede ser exitoso, trabajador. Después, cómo te tomes la vida es otra historia, exacto, ¿no? Solamente uno necesita vivir para después avanzar y decidir cómo va a seguir, ¿no? Su felicidad. Pero bueno, es enorme. Y las familias que después que pierden a algunos familiares también, que no es nada grato, y que nosotros estamos también en ese proceso de acompañamiento y de contención, nosotros vemos qué felicidad les genera, no, por supuesto no en ese momento, porque uno está perdiendo a alguien querido, sino que después con el tiempo, el duelo se procesa mucho mejor, uno está contento porque sabe que a veces puede salvar hasta 7 vidas, 7 días se pueden salvar, o sea, 7 personas se pueden salvar de una donación multiorgánica. Entonces, las familias y los que perdieron a sus seres queridos, a veces en situaciones que uno no quiere, transcurren con más felicidad el proceso de la transformación, ¿no? Mira, Diego, vos sabés que la provincia nos hace llegar esta información ahora. En el primer cuatrimestre del año se obtuvieron 242 órganos para trasplante, casi un 30% más que en el mismo periodo del año pasado. Es un buen dato. Sí, es un excelente dato. Hoy estamos en un programa también que es un programa nuevo que se está ejecutando en Argentina, que se llama Donación a Corazón Parado. Eso significa que algunas personas, algunas familias que todavía, digamos, prefieren presenciar o tener la sensación de que ese familiar realmente está fallecido, porque a veces siempre está la duda, ¿no? Hacemos el detenimiento cardíaco y el paro cardíaco, digamos, para que eso sea constatado por la familia. Se hace un saludo, digamos, desde la familia, y automáticamente se implementa una ablación, que es una ablación, se llama ablación rápida y demás, donde se toman los órganos a corazón parado. No es la situación más ideal para la medicina, digamos, pero es una situación buena para mejorar los números de la donación y de conseguir órganos para pacientes. Seguro. Y también es bueno saber que estás respetando la decisión del otro, ¿no? De los tiempos del otro. Exactamente. Nosotros estamos siempre, yo siempre digo, María Adela, y me has escuchado seguramente, estamos de los dos lados del mostrador. Claro. Nadie quiere que nadie pierda la vida. Nosotros somos totalmente defensores de la vida y estamos en la terapia intensiva, donde sea, salvándolos a todos. O sea, nadie va a dejar pasar un paciente o que un paciente tenga muerte encefálica para tomar sus órganos. Eso es totalmente descabellado y no lo hacemos y no lo va a hacer nadie, porque la medicina está preparada para salvar vidas. Claro. Ahora, sí, después, en esa situación donde uno constata una muerte encefálica, que sabe que ya esa muerte encefálica es muerte encefálica, no tiene vuelta atrás, el reciclado o la utilización o digamos esta donación de estos órganos que sabemos que también le van a dar vida a otros que están esperando poder sobrevivir. Bueno, nosotros estamos también en ese proceso de poder transformar esa muerte, exacto, digamos, en una vida nueva. ¿Sabés qué pasa, Diego? Que justamente el trasplante está en el justo medio entre la vida y el misterio de la muerte, ¿no? Roza lo filosófico. Es verdad. La verdad que uno cuando analiza a profundidad también podemos pensar por qué nosotros estamos prolongando la vida, ¿no? De la parte de medicina. Tal cual. Evidentemente hubo algún punto donde ese cuerpo o esa vida ya no debería estar siguiendo, pero bueno, la medicina y la ciencia siempre se ha inclinado a eso y hoy tenemos una expectativa de vida de hasta 85, 90 años y aún más en algunos países, y con muy buena calidad de vida. O sea que lo que para otros momentos, por ejemplo, un trasplante era impensado, y hoy ya lo estamos extendiendo a edades mayores. Estamos usando donantes de pacientes mayores, porque también vimos que los órganos en algunas condiciones de pacientes saludables, 70, 75, a veces hasta 80 años, pueden ser utilizables en otros pacientes que lo necesitan. Claro. Así que todo va
digamos, todo va mejorando de alguna forma. ¿Se sigue aprendiendo, evolucionando en torno a los trasplantes, Diego? ¿Ha habido novedades, avances? ¿Cómo vamos con eso? Sí, muchísimo, muchísimo. Fundamentalmente cómo cuidar los órganos. Hoy los órganos, con las inmunosupresiones y el mantenimiento del post-operatorio, digamos, tienen muy buena respuesta. La preservación de los órganos en el periodo donde se saca y se pone también tiene muy buena preservación, o sea, muy buen mantenimiento. Tecnologías, por supuesto, quirúrgicas, técnicas quirúrgicas, esto está avanzando continuamente, y después hay una rama donde seguramente, ojalá la podamos ver, no sé si todos, seguramente los más jóvenes o algunos más jóvenes o algunos que no han nacido todavía, que va a ser seguramente la producción de órganos genéticamente modificados, biológicamente modificados, producir órganos en diferentes animales, que ya se ha probado en cerdos y en un trasplante cardíaco de cerdo a humano biológicamente y genéticamente modificado. Se ha hecho en riñón también, muy poquito, todavía de alguna forma experimental, pero con muy buenos resultados. Eso también abriría, digamos, un panorama donde uno podría producir órganos y tampoco tendríamos que depender tanto de la donación de pacientes fallecidos. Claro, Entonces, claro. bajaría muchísimo la lista de espera, los trasplantes podrían ser hasta programados, es decir, bueno, el lunes a las 8 de la mañana te vamos a hacer un trasplante, con tu órgano, con tu hígado, con tu genética, totalmente codificado, y además no va a tener rechazo. Qué maravilla. Porque va a tener tus genes. Entonces eso sería, digamos, la ciencia ficción llevada a la realidad, que va a llegar, porque todo lo que hemos visto, María Delia, en ciencia ficción, en medicina, a veces en películas no muy viejas ya están en la palma de nuestra mano. Tal cual. Bueno, te muestran primero en ciencia ficción y después termina siendo realidad. Es increíble. Decime, Diego, ¿y el desafío más grande qué es? ¿El trasplante de páncreas? No. Técnicamente, el trasplante de páncreas es un trasplante delicado. Técnicamente no es tan complejo. El de hígado es muy complejo, el de hígado es muy complejo, el de corazón es compleja la cirugía y es complejo el posoperatorio, el de pulmón también es compleja la cirugía y el posoperatorio por la delicadeza de los órganos. El páncreas es muy delicado el posoperatorio, porque es un órgano que tiene muchos antígenos y que tiende a tener mucho rechazo. Entonces, ahí tal vez no es tan compleja la cirugía, o sea, no tan determinante de vida o muerte, no es tan, si el órgano falla uno lo puede volver a sacar y el paciente no fallece, digamos. Pero es muy, digamos, inmunogénico, y el rechazo es el quid de la cuestión, ahí donde se trabaja muchísimo en tratar de evitar los rechazos, las trombosis de las arterias y las venas, etcétera. O sea, que no sería lo más complejo. No más complejo, pero es por ahí más delicado en el manejo de la inmunosupresión o de la tolerancia. Para en la aceptación del cuerpo. Exacto, para que la audiencia lo entienda así. Pensaba también porque hay mucha gente con diabetes con tratamientos muy difíciles y que también se podrían resolver con un trasplante de páncreas, ¿no? Sí, eso se hace con trasplante de páncreas. También hay un sistema de forma de trasplantar páncreas, que es trasplantar islote de páncreas, donde se procesa todo el páncreas. De alguna forma se separan células pancreáticas y se vuelven a inyectar en la circulación de los pacientes insulino dependientes. Ha mejorado muchísimo las diabetes muy descontroladas. No para todas las diabetes específicamente, pero para algunas anda muy bien. Decime, lo psicológico, ¿cuánto influye que una persona pueda manejar bien lo psicológico en el éxito del trasplante? Bueno, eso es una observación que generalmente uno tiene. Siempre digo, ¿no? La forma de los pacientes y las personalidades y cómo uno quiere curarse o no quiere curarse influye mucho, no solo en el trasplante, sino en todo lo que nosotros hacemos en medicina. En la cirugía, el paciente que uno ya ve, el paciente que a veces va a evolucionar rápido y bien por su característica de personalidad, y algún otro que nos va a llevar un poquito más de trabajo. Claro, pues tenés que aceptar que tenés un órgano de otra persona. Digo, esa aceptación primero, ¿no? Sí, en los primeros momentos, María Delia, la verdad que es un proceso donde
prácticamente no se dan cuenta, ¿no? Uno está, a veces hasta no tienen conciencia de lo que vamos a hacer porque están en una situación muy crítica, muy crítica, pero uno está desesperado, eso claro. Es realmente como un salvavidas de verdad. Es uno oxígeno. Está en el agua que no sabe nadar o se está hundiendo y lo único que está pensando es que le tiene de salvavidas. Después, ya cuando pasa todo el proceso, empiezan estas cuestiones filosóficas. Alguien falleció para darme un órgano, entonces se entristecen por el donante. Estoy viviendo con el órgano de otro, yo no debería estar acá. Como también en las familias donantes, el pensamiento de mi familiar está viviendo en el cuerpo de otra persona. Bueno, todas esas cosas están buenas porque son disparadores. Incluso hay un programa de reencuentro. Antes no lo favorecíamos demasiado, pero ahora de a poco con el tiempo lo estamos haciendo. Encuentros a veces de familiares de donantes con receptores. O sea, habrán visto algunos videos en internet donde algún papá o alguna mamá le escucha el corazón al receptor y los hijos habían sido los donantes, por ejemplo. Entonces uno siente que el corazón está latiendo de su hijo en el cuerpo de otra persona. Bueno, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, muy emocionante también. Seguro. La verdad que lagrimea ante todas esas situaciones porque uno se emociona también, porque se emociona y además ve cómo lo toman cada uno, ¿no? Y en general la aceptación es favorable, porque los dos tienen buenos sentimientos, digamos, más allá de las empatías que se generan bilateralmente. ¿Y ustedes se acostumbran a todas estas historias, Diego, o esa emoción también pasa por ustedes? Yo digo, a veces uno automatiza lo que hace día a día. ¿Por dónde pasa la emoción del médico que está ejerciendo en ese momento la posibilidad? Porque ustedes son los hacedores. Sí, no, eso es una cuestión personal, María Delia, pero yo creo, ahora que estoy un poco más grande, Sos muy joven, Diego, empezaste con todo esto muy, muy joven. Sí, pero por eso te iba a decir eso justamente, es como que la ficha va cayendo lento, en realidad. Cada vez es al revés, en vez de automatizarse uno cada vez más y robotizarse y deshumanizarse, para mí, esto es una experiencia personal del doctor Diego Fernández, es al revés. Nosotros nos vamos humanizando y nos vamos concientizando y vamos cada vez sintiendo más y cada vez nos duelen más las cosas, cada vez nos emocionamos más, lloramos más y nos permitimos aflojarnos como seres humanos. O sea, ¿por qué el doctor no puede llorar? ¿Por qué el doctor no puede emocionarse? ¿Por qué el doctor no puede estar triste y abrazar a una familia o a un receptor o a un... Y es así. Y yo creo que en realidad es una parte buena de la medicina, más allá que en algunos momentos uno se tiene que defocalizar para salir de la situación crítica, ¿no? O sea, uno no se queda llorando y no resuelve un problema, al contrario, pero bueno, pero no está mal tomarlo con empatía porque eso genera, digamos, ponernos en el lugar del otro y que el otro no es nada más una cosa, un paciente, un órgano, entonces de venir las familias donantes, los pacientes receptores, los trasplantados, todos sienten que vos estás sintiendo con ellos. Y eso hace que la medicina sea mejor. Exactamente, ojalá todo el mundo pensase igual. Diego, te mando un abrazo grandote y siempre estamos para difundir estos temas, por supuesto que sí, ¿eh? Bueno, María Delia, muchas gracias, un cariño a toda la audiencia. Gracias y saludos a la familia, Diego. Bueno, María Delia, un beso para todos. El doctor Diego Fernández, matrícula 94846, presidente de la Fundación Trasplante en Mar del Plata, Día Nacional de la Donación de Órganos.